MLP Fanfic. Tiempo de muffins. El Dr. Woobes corría por todas las calles de Canterlot, esquivando como podía los rayos que Derpy le lanzaba desde la nube donde se encontraba. Cada vez trataba de saltar más fuerte sobre la dichosa nube para crear un rayo más grande. Aquel pobre potro solo podía recordar lo que lo condujo a esa situación. En parte fue su culpa por ser tan despistado y no darse cuenta pronto de lo que pasaba. La otra parte de la culpa era de la Pegaso por ser tan celosa. Flashback. En eso se abre la puerta dejando pasar a un más calmado potro. De inmediato se lanzó a abrazar a la pequeña. Dinky. Mi Dinky. Estás sana y salva. Oh, jamás me lo hubiera perdonado que algo te pasara, pero estás aquí completa y sana. Doctor, ya le dije que solo era un rasguño. El potro café hacía caso omiso a los quejidos de su hija, solo la apretaba más fuerte, mientras la alicornio presente los veía divertida. Muchas gracias, señorita, por salvar a mi hija de su horrible final. Ah, señor, solo fue un rasguño. Detalles, lo que me importa es que mi Dinky está bien. Doctor, me está asfixiando. Ya deje de abrazarme. Ah. Sí. Sí, lo siento, hija. Vámonos, mi mamá nos estará buscando. Un momento, Dinky, le daré las gracias a tu salvadora. Otra vez. Iré a buscar una soda al vestíbulo. Así la unicornio dejó a solas al doctor con Afterlive. Cuando este ya la vio más detenidamente tuvo la sensación de que la conocía de otro lado, pero su mente no daba con el recuerdo. Dígame, señor Woobes, ¿viene solo con su hija? No, en realidad mi pareja viene también conmigo, es un viaje familiar. Noto tristeza en su respuesta. Es algo complicado, es algo que debí hacer hace años y por tonto aún no lo hago. ¿Sabe, señor Woobes? Usted me recuerda a un pony que conocí cuando era más pequeña. Ese pony me dio un empujón para hacer lo correcto. Ahora que lo dice usted también se me hace extrañamente familiar. Como no me di cuenta. Usted es ese pony que me aconsejó cuando mi hermano estaba a punto de hacer algo horrible. Eres la pequeña alicornio. Sí, es verdad, pero está muy cambiada, por eso no te reconocí. De repente Afterlive abraza enérgicamente al doctor. Este no sabe qué hacer ante tan intempestiva muestra de afecto. Ahora yo soy la que le agradece. Sin esas palabras que me dijo jamás hubiera terminado de decidir acerca de lo que debía hacer y ahora no sería feliz. Mil gracias por intervenir aquella ocasión. Era lo correcto, además es mi deber como señor del tiempo, ayudar a mantener este mundo estable. El doctor por fin corresponde al abrazo, recordando ese momento en que estaba feliz y triste a la vez. Fue en ese momento que Derpy entró a la sala y vio toda la escena. Ejem. Lamento interrumpir, venía buscando a mi hija pero no la veo aquí. El doctor de inmediato se separó para voltear y ver con ojos de cachorro a Derpy. Derpy. Perdón, no quería que te enteraras de que ¿de que venías a ver a alguien más? No te preocupes, ahora todo tiene sentido, eso explica tu extraño comportamiento todo el día. ¿Pero de qué estás hablando? Es cierto que nada nos ata, pero debiste pensar en tu hija. ¿Qué? El doctor vio cómo Derpy salía echando humo de aquella sala, estaba muy confundido. ¿Pero qué le pico a esa Pegaso? Bueno, señor Woobes, no soy experta en ese tema, pero creo su pareja pensó que usted tenía algo que ver conmigo. ¿Qué? El potro salió a toda prisa a buscar a la Pegaso y arreglar el malentendido. Ese día no se podía poner peor, o eso quería imaginar. Fin flashback. Derpy. Por favor. Déjame explicarte. Que no es nada de lo que piensas. No tienes perdón. Te la vives traicionándome. Eso no es así. Deja de comportarte como una loca. ¿Qué? Maldición, ahora sí la cagué. Los relámpagos se hicieron más intensos, varios ponis decidieron alejarse de tan caótica escena, mientras tanto una alicornio acompañaba a una potrilla, ambas devoraban palomitas. Está muy molesta tu madre. Algo, pero yo sé que el doctor la calmará, siempre lo hace. Ojalá lo haga antes de que le atine, se ve que tiene buena puntería tu madre, a pesar de sus ojos raros. Serán raros, pero es lo que la hace extra especial. Ya veo, el doctor había librado el último rayo a las justas, se empezaba a cansar, no pensó que ese viaje terminaría de ese modo, había planeado algo espectacular para la Pegaso y ahora él corría para que ella no lo rostizara. Qué cruel ironía. Tan sumido estaba en sus pensamientos el potro que no notó ese curioso hoyo donde había tropezado Dinky con anterioridad y ahora él también lo hacía. Una vez en el suelo vio como la nube estaba peligrosamente cerca de él. Derpy asomó su cabeza y con una voz increíblemente seria sentenció. ¿Tienes algo que decir antes de que ponga un rayo en tu trasero?
Solo una cosa. Era ahora o nunca, tal vez no era como lo quería o como lo había planeado, pero solo así Derpy se calmaría. Sacó de su corbata aquella cajita negra que tanto había cuidado desde que salió de casa, la abrió y la puso en alto para que la Pegaso lograra verla desde la nube. Lamento no haber hecho esto antes, Derpy. La Pegaso se llevó los cascos a la boca, sus ojos se abrieron como platos y su cara estaba totalmente roja. Bajó de la nube y se colocó frente al doctor. ¿Esto es una broma? Nunca bromearía con algo así, menos si se trata de ti, así que mi linda y despistada Derpy, ¿te casas conmigo? Algunos Ponmis que aún estaban presentes gritaron sorprendidos, otros suspiraron con ternura, pero sin duda la que hizo más escándalo fue Dinky, que gritó a los cuatro vientos llena de alegría. ¿Qué dices, mi hermosa Pegaso? ¿Te casarías con este tonto? Sí que eres un tonto. Claro que sí. Derpy no pudo contener más las lágrimas, se lanzó al doctor y lo abrazó enérgicamente, mientras este le correspondía y le daba un tierno beso en los labios. Perdón, Sniff, soy una tonta. Tú planeando eso y yo dejándome llevar por los celos. Supongo que fue mi culpa, debí hacerlo hace tiempo. La pareja siguió abrazada mientras otros ponies decidieron aplaudir la hermosa muestra de afecto. Fue cuando Afterlive decidió acercarse para poder hablar con la Pegaso. Disculpen por interrumpirlos, pero creo que se deben aclarar las cosas. Mi nombre es Afterlive y trabajo en el hospital. Yo conocí a su prometido hace muchos años y la razón por la que lo abracé fue porque le estoy profundamente agradecida, ya que me ayudó en una ocasión muy importante. Ya veo. Mi tontita Pegaso, ¿crees que yo te engañaría? Si yo también soy muy celoso. Jajaja. Los Ponmis empezaron a reír por el buen ambiente que se sentía ahora, pero una pequeña unicornio no estaba del todo satisfecha con aquello, así que se acercó a los adultos y se puso en medio de ellos. Alto. Todos están riendo muy contentos, pero se olvidan de algo importante. ¿Ah? ¿De qué se trata, hija? Que yo seré la Ponmi de los anillos en la boda de mis padres, así que les ayudaré a organizarla. Derpy veía a su hija con una ternura inigualable y el doctor se sentía más aliviado. Al principio quería hablar con la pequeña para saber su opinión, pero al ver la reacción de esta era obvio que está más que de acuerdo con la idea. Ese viaje a Canterlot después de todo sí se había vuelto memorable. Ahora venía lo más duro, planear la boda entre estos dos únicos amantes. Cortito, lo sé, pero deben admitir que tiene un gran significado. Supongo que el próximo capítulo será el último, aunque puede que deje un epílogo por ahí. Bueno gente, dejen sus reviews y si tienen ideas para esta memorable boda, pues déjenla en sus reviews o por MP. Nos estamos leyendo. Ciao.